Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que todo bien. Hoy nos toca continuar la temática que vimos la clase anterior, que tiene que ver con la resistencia, ¿sí? La resistencia en la que nosotros vamos a trabajar como una de las capacidades físicas a desarrollar en nuestras clases, ¿sí? En realidad es una de las que más vamos a desarrollar en las clases, por tratar de, por denominarse más una capacidad física denominada también como desplazamiento, ¿sí? El libro con el que me voy a desempeñar hoy, puntualmente yo se los voy a adjuntar para que ustedes también lo lean, ¿sí? Y empiecen a ver un poquito más sobre lo que es la actividad física en los abuelos, ¿sí? Y si nosotros iniciamos con un concepto de actividad física, que ya lo vinimos viendo, podremos definirlo como cualquier movimiento corporal producido por la contracción de los músculos que aumenta el gasto de energía por encima de un nivel basal, ¿sí? La actividad de base es la actividad que hace cualquier persona para poder subsistir. Estaremos hablando de estar de pie, caminar lentamente, levantar objetos livianos, ¿sí? No producen gastos energéticos significativos, por lo tanto las personas que realizan esta actividad de base son las personas denominadas inactivas. Por ahí personas que te dicen, no, yo sí hago mucha gimnasia, yo camino, voy de mi casa al supermercado o levanto elementos. Estaremos hablando de una actividad de base, no una actividad que genera cambios. Entonces no podríamos hablar de una actividad física, esta actividad, ¿sí? Y la actividad física que mejora la salud, estaríamos hablando que cuando se añade a la actividad física de base, cuando se añade cargas, se añaden intensidad, se añaden trabajos, producen beneficios para la salud. A ver, en vez de caminar en forma normal, camino a paso ligero, ir a hacer las compras, ir a hacer las compras no se significaría una actividad salvo que tome mucho tiempo al realizarla. Bailar, levantar algo de peso, hacer ejercicios de flexibilidad y yoga, son muy buenos ejemplos como para definir esta categoría, ¿sí? Entonces aquí tengo dos conceptualizaciones que hay que tenerlas siempre en cuenta: la actividad de base y la actividad física que mejora la salud, ¿sí? Ya vimos los beneficios de la actividad física en las personas adultos mayores, vimos la evidencia en cómo se regula con la actividad física. Aquí tienen puntualmente cuando ustedes tengan que hacer los proyectos finales para defender las tesis de esta capacitación, tienen para sacar todas los que son los beneficios, ¿sí? Fuerte evidencia, evidencia moderada fuerte y evidencia moderada, ¿sí? Entonces, aquí tengo. Todo esto no lo repito porque ya lo fuimos viendo en las clases anteriores. Estamos. Bien. Ahora seguimos con fundamentaciones, Estas son todas actividades que ya vimos, ¿sí? Fíjate. Las pautas para hacer las actividades físicas. Que esto es lo que nos toca trabajar y nos toca ver ahora. El tema de las capacidades físicas, ¿sí? Las capacidades físicas eran estímulos mínimos, formas de trabajo, formas de movilización, formas de vencer pesos externos que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Cuando esas capacidades físicas son entrenables, producen mejoras en las personas, en este caso en los abuelos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Siempre el término adaptación, la adaptación de la actividad que vos sabes a las posibilidades de los abuelos y en función a las capacidades funcionales que ya vimos en las clases anteriores. Estábamos hablando de un abuelo, ¿se acuerdan? Que era activo, un abuelo sedentario y un abuelo frágil, ¿sí? Entonces, dentro de esa división de tipos de abuelo, por así decirlo, no se olviden, vamos a hacer un repaso.
El abuelo activo era el abuelo que prácticamente podía hacer todas las actividades y no se diferencia de las otras personas, de las otras franjas de edades. O sea, un abuelo que ya vino haciendo actividad física desde hace mucho y puede continuar con el mismo trabajo. Pero hay que estar atento a los cambios que se producen en la entrada a la etapa del adulto mayor. Después tienen los adultos, los abuelos sedentarios. Los abuelos sedentarios son los que ya vienen con las distintas patologías propias de la edad. Estamos hablando de enfermedades no transmisibles. Ya es un poquito un repaso también, ¿sí? Estamos hablando de diabetes, de hipertensión, osteoporosis, problemas cardíacos, ¿sí? Problemas del oído medio, falta de tonicidad en los grupos musculares. Entonces, todas esas, sumado a todo ese cúmulo de enfermedades, se viene a que el abuelo, al ser sedentario, nunca hizo actividad física. Entonces tiene distintas problemáticas que con el paso del tiempo empiezan a hacer mella en su cuerpo. Y después tenemos los adultos mayores frágiles. Ya están en edad avanzada. Son abuelos que prácticamente o están postrados o tienen problemas psicológicos, seniles, ¿sí? Que pese a ello no puede negársele la actividad física. Una actividad física realizada en forma interdisciplinaria, en el que el médico lo vea, el kinesiólogo lo trate o le realice alguna rehabilitación. Y después ingresamos nosotros con la actividad física una vez que hayan pasado por estos dos niveles de movimiento con los profesionales de la salud. ¿Vamos? Entonces, dentro de esas pautas de la actividad física, fíjate que aquí dice actividades que tienen que ver con lo aeróbico, es decir, la resistencia, fortalecimiento muscular, es decir, la fuerza, equilibrio o bien coordinación, y lo que es la flexibilidad, ¿sí? Son las pautas que vimos la clase pasada. Estas actividades son distintas unas de otras, pero en conjunto contribuyen a mejorar la salud de los abuelos, de los adultos mayores. Entonces, metiéndonos nosotros un poquito en lo que es el concepto de actividad aeróbica o de resistencia, fíjate, se utilizan muchos grandes grupos musculares de manera rítmica, puede ser de manera rítmica con algún tipo de música, ya bien de fondo, o algún tipo de música que acompaña el movimiento, ¿sí? También llamada de resistencia, mejora lo que es la aptitud cardiorrespiratoria. Al realizarla aumentan la frecuencia de los latidos del corazón, obviamente para satisfacer la demanda que produce todo lo que es el movimiento del cuerpo a nivel muscular, óseo, fisiológico, etc. ¿Sí? Fíjate, el volumen semanal de las actividades aeróbicas recomendadas 150 minutos de intensidad moderada o 75 minutos de vigorosa, o una combinación que sea equivalente a las dos. Es importante señalar que la frecuencia de la actividad física debe extenderse siempre durante toda la semana. Entonces, cuando al abuelo le dicen trate de salir a caminar todos los días, esta es una de las fundamentaciones, ¿sí? La intensidad está relacionada con el nivel, obviamente, de la actitud cardiorrespiratoria de cada persona. Si tienes abuelos que vienen con niveles activos, abuelos que han caminado toda su vida o que han trotado toda su vida, lo pueden continuar haciendo, no hay problema. Si vienen abuelos sedentarios que nunca han hecho nada, bueno, habrá que tener en cuenta ciertos factores, que ya los vamos a ver más adelante. Y si tienes abuelos frágiles, ya los trabajos aeróbicos o de resistencia ya se limitarán a su lugar donde se encuentren, ya llámese la cama, la silla, porque no puedan caminar mucho, o su nivel de problema cognitivo o psicológico que tengan, ¿sí? Todo eso lo vamos a analizar y lo vamos a ver en forma interdisciplinaria junto a los profesionales de la salud. Vamos a estar muy, muy atentos a las recomendaciones que ellos nos hagan siempre. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Fíjate, aquí hay dos formas de medir la intensidad del trabajo en los abuelos.
Una intensidad moderada, o sea, una intensidad tranquila o de base, si nosotros tendríamos que hablar de una escala del 0 al 10, donde el alumno está sentado, si está sentado en forma normal sin hacer nada es 0, y si hace, por ejemplo, muchas veces me paro y me siento, o sea, un mayor esfuerzo, eso es un 10. Cuando hablamos de una actividad moderada, estaríamos hablando en un número 5, es decir, en el medio de la intensidad de estos dos números, ¿sí? 5 o 6. Entonces, ese tipo de actividad le va a producir aumentos notorios en lo que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, etc. ¿Está? La actividad de intensidad vigorosa, o sea, ya estaríamos hablando de un 7 o un 8, ¿sí? Produce aumentos en la respiración y en la frecuencia cardíaca por consecuencia. ¿Estamos? A ver, vamos a ver. Fíjate, la relación es que 2 minutos de actividad moderada es igual a 1 minuto de actividad intensa. ¿Estamos? Y si yo hago 30 minutos de intensidad de actividad moderada, será lo mismo que trabajar 15 minutos de actividad vigorosa. Entonces, la idea siempre en lo posible es tratar de buscar de a poco ir aumentando en las intensidades. ¿Sí? Muy de a poco, en la medida que vos vayas observando cambios en el abuelo, ya sea en su estructura física, cambios en la forma de ejecutar los movimientos, es decir, las técnicas, cambios en las formas en las que el abuelo se sienta, porque por ahí el abuelo te dice, yo no me siento bien, siento que está fuerte, siento que es muy débil. Entonces, en base a eso iremos haciendo evaluaciones que tienen que ver con los subjetivos, es decir, son evaluaciones indirectas. ¿Estamos? Más adelante vamos a ver tipos de evaluaciones directas en las que vamos a trabajar mediante distintos testeos y vamos a ir analizando cómo van avanzando en función a sus capacidades a los abuelos, ¿sí? Entonces, hasta aquí vimos lo que era la resistencia. ¿Está? La resistencia. La resistencia, yo les voy a buscar ahora una gráfica en la que se planifica lo que es el trabajo. No la tengo aquí. Lo que es el trabajo en las caminatas, ¿sí? En las caminatas vamos a iniciar con tiempos mínimos y esos tiempos mínimos van a ir avanzando en forma muy progresiva. ¿Está? Eso corresponde a la clase que vamos a dar el sábado próximo. La idea de la clase de hoy puntualmente, que nos quedó ahí en el tintero, era ver de qué se trataba la resistencia y ver cómo podía empezar a trabajar con los abuelos y en función a qué parámetros, ¿sí? Que es lo que vimos hoy. Yo les voy a dejar anexo este libro, que es un libro muy lindo, muy de base, que te habla todo y que es una fundación que ha hecho este libro, que ayuda un montón, ¿sí? en el tema de entender cómo es el trabajo en los abuelos, ¿sí? Entonces, si nosotros hablaríamos de una actividad de aeróbica, estaríamos hablando de un trabajo de caminatas, de bailes, de nado, del trote, para abuelos que ya venían trotando de hace un tiempo, actividades acuáticas, clases de aeróbica adaptada, que es lo que vamos a ver nosotros en las próximas clases, el tema de andar en bicicleta, hacer algún deporte que tenga que ver con los abuelos, por ejemplo el Newcon, ¿sí? Y por ejemplo actividades de jardinería como rastrillar, empujar un cortacésped, sentarse y pararse para tomar alguna planta o alguna maceta. Siempre la idea es tratar de ir dando nuestras actividades en función a las actividades que ellos hagan en su vida diaria. Siempre el tema, no se olviden, el tema de el levantar algo tiene su técnica, ¿sí? Si yo levanto algo haciendo fuerza con la espalda, es muy posible que me la rompa, me la lesione, ¿sí? Pero si levanto algo haciendo fuerza con las piernas, es muy posible que me ayude y no tenga ningún tipo de problema el día de mañana. ¿Estamos?
Suficiente con la clase de hoy. Nos vemos el sábado próximo, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda, comentario, consulta, me la hacen aquí abajo, en donde yo voy a publicar este video. ¿Estamos? Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Chaucito.